Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a resolver algunos ejercicios precisamente sobre presión utilizando diferentes herramientas que ya hemos visto. Entonces el primer ejercicio dice lo siguiente: se usa un manómetro para medir la presión en un tanque. El fluido utilizado tiene una densidad relativa de 0,85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del tanque. Entonces, en este caso lo que hice fue nada más hacer el diagramita, es decir, tenemos un tanque con una presión que desconocemos. Tenemos un manómetro, nos dice cuál es la presión atmosférica, que es de 96 kilopascales, y nos da la altura, que es de 55 centímetros. Entonces aquí en la presión atmosférica lo voy a poner 96 kilopascales. En el caso de la altura, pues van a ser 55 centímetros. Además, como datos también voy a agregar aquí, nos da la densidad relativa del fluido, que en este caso nos dice que es de 0,85. La altura que ya la tenemos aquí son 55 centímetros, la presión atmosférica que son los 96 kilopascales y la presión en el tanque es lo que no sabemos, ¿sí? Entonces esos son los datos que tenemos y ahora vamos a hacer lo que es la solución, ¿no? Entonces, antes que nada, pues debemos de ver cuál expresión es la que podemos utilizar para la solución de este problema. Entonces, sabemos que la presión atmosférica, que la presión absoluta o la presión en este tipo de dispositivos está dada por la expresión de presión igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, en este caso sabemos que, la presión atmosférica ya la conocemos, la densidad, pues tenemos los datos de densidad relativa, que recordando ahí algunos de los términos que ya hemos visto no nada más en esta materia, sino en otras, pues la densidad relativa es un parámetro que nos indica la relación entre la densidad de el fluido que nosotros tenemos entre la densidad del agua, y la densidad del agua pues sabemos que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer pues es primero determinar la densidad. La gravedad pues sabemos que es constante, la altura la conocemos también, entonces pues básicamente tendríamos que ir sacando estos datos. Entonces, para empezar, pues tenemos que la densidad sería igual a la densidad relativa es igual a la densidad del fluido entre la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad del fluido va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua, ¿sí? Entonces, esta es la ecuacióncita o la expresión ya despejada. Entonces, tendríamos que la densidad del fluido va a ser igual a la densidad relativa que nosotros tenemos, que es de 0,85 por la densidad del agua, que serían 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que, lo único que tendríamos que hacer pues es la multiplicación de 0,85 por 1000, y de esta forma tenemos que pues sería 850 kilogramos por metro cúbico. Entonces, con este valor de densidad ya podríamos sustituir en esta expresión, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica, repito, ya la conocemos, la densidad también ya la tenemos,
La gravedad pues también la conocemos y la altura también. Entonces de aquí nosotros podemos sustituir en que la presión va a ser igual a los 96 kilopascales más, vamos a ir poniendo los términos que aquí tenemos, entonces serían 850 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que en este caso sería 9.807 o 9.81, como prefieran. Yo en este caso utilicé los 9.807, que en este caso son metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente tenemos la altura, que sería los 55 centímetros. ¿Sí? Entonces, en este caso, para la cuestión de unidades, sabemos que si en este tenemos kilopascales, pues allá nos tendrían que quedar también kilopascales. Entonces, de la forma en que nosotros lo tenemos, pues no podríamos eliminar las unidades, pero lo que sí podemos hacer es primero los 55 centímetros, hay que convertirlos a metros. Entonces sabemos que un metro pues es igual a 100 centímetros. Y tenemos también la equivalencia de los kilopascales, que en este caso sabemos que un kilopascal es igual a 1000 newtons por metro cuadrado. Por eso los newtons los pongo abajo y los metros cuadrados arriba. Y de aquí sabemos también que para poder, porque aquí se nos eliminarían estos metros cuadrados con estos de acá, los centímetros con los centímetros, y estos metros cuadrados con este hacen metros cúbicos, nos quedan aquí, ¿sí? Entonces, nos faltan eliminar los kilogramos y los metros, entonces de esa forma también tenemos otro factor que nos dice que un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, el kilogramo metro lo pongo abajo y el segundo al cuadrado lo pongo arriba. Entonces, de ese modo elimino los newton, elimino estos metros con estos otros que me faltaban acá, elimino los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado, elimino los kilogramos con los kilogramos y me quedan kilopascales. ¿Sí? Entonces, aquí la clave de todo esto está en las unidades, en que hay que acomodarlas. Estos factorcitos de conversión que yo estoy utilizando, ustedes los tienen ahí en sus tablas. De cualquier manera, aquí se los voy a anotar. Bueno, de aquí, primero vamos a anotar el resultado, que sería, en este caso vamos a sumar los 96 kilopascales más el resultado de todas estas operaciones, que serían, en este caso, 96 más la operación de 850 por 9.807 por 55 entre 100 por 1000 da un resultado de 4.58 kilopascales. De aquí, que si hacemos la suma, pues nos va a dar un resultado de 100.58 kilopascales. Entonces, esta sería nuestra presión en el tanque. Es decir, ese sería el resultado. Ahora, nada más para que queden un poquito claro lo de las conversiones que hice ahí al final, porque si se fijan, es sustituir los valores tal cual, pero hay que utilizar esos factores de conversión para poder obtener las unidades que necesitamos. Entonces, en ese caso, el factor de conversión que utilicé primero fue el de que me dice que, aquí se los voy a anotar, 1 kilopascal es igual a 1000 newton sobre metro cuadrado. Ese sería 1 kilopascal. Y luego tenemos que 1 newton va a ser igual a 1 kilogramo
por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estos dos son los factores de conversión que utilicé. ¿Sí? Entonces, con esos factores que yo les recomiendo, que igual les decía que ahí están en algunas de las tablas, o si no también pueden ir haciendo en su cuaderno, en el formulario, ir poniendo también estos factores de conversión, porque a lo largo de todo el semestre vamos a estar utilizándolos, entonces poco a poco nos vamos a ir familiarizando con ellos. ¿Sí? Entonces, repito, de aquí necesitamos conocer la presión del tanque, para eso utilizamos esta expresión. De aquí que sacamos la densidad relativa para poder sustituirla acá con este valor, despejamos la densidad del fluido utilizando la densidad del agua, determinamos que es 850 kilogramos por metro cúbico. Una vez que obtenemos la densidad ya del fluido, lo único que hacemos es sustituir directamente en la expresión, y aquí al final pues nada más convertimos las unidades de forma que podamos obtener unidades de presión, que son kilopascales. De aquí finalmente lo único que hicimos fue hacer la suma de la presión atmosférica más la presión, digamos, que está determinada por la altura del fluido que está ahí, y de esta forma sabemos que entonces la presión en el tanque sería de 100.58 kilopascales.